Hola, mi nombre es Jordi y mi intención es realizar una serie de vídeos explicativos de mi contribución al ecosistema de drones como parte de mi TFG, que se basa en la dockerización o utilizar Docker para los servicios de a bordo del dron. Antes de proceder con una serie de ejemplos que realizaremos tanto en el ordenador como en el dron para entender cómo funciona, antes de ponernos directamente con los servicios de a bordo, he decidido hacer una pequeña explicación o una pequeña presentación introductiva para entender qué es Docker y Docker Compose antes de ponernos a aprender mi contribución con el ecosistema. Primero de todo, ¿qué es Docker? Docker no es más que una plataforma de código abierto, es decir, la pueden utilizar cualquier desarrollador, utilizada para empaquetar, distribuir y ejecutar aplicaciones y sus dependencias asociadas en entornos aislados que se llaman contenedores. Es decir, nos permite crear paquetes embedidos con toda la información o todos los códigos que tenemos que utilizar para una aplicación y desplegarlo en diferentes sistemas operativos llamados contenedores. Para tener este contenedor lo que hay que hacer es crear una plantilla de solo lectura, es decir, no es editable una vez creada, que contiene en sí mismas el sistema operativo, que puede ser o bien de Windows o de Linux. En el caso del ecosistema de drones será de Linux porque es Ubuntu, bibliotecas, configuraciones y los códigos, los .py de Python, o si es de otro tipo de lenguaje, pues de otro tipo de lenguaje, necesarios para ejecutar una aplicación, y se llaman imágenes. Nosotros primero creamos una imagen donde guardamos todo lo que queremos para ejecutar una aplicación, y una vez que esto se despliega, se crea un contenedor en base a una imagen. Como primera imagen que quería poner en esta diapositiva, en este PowerPoint, es el flujo más lógico y que seguiremos para subir imágenes y para trabajar con Docker. Primero trabajaremos con una aplicación o codificaremos la aplicación, bien un código que nosotros hagamos nuevo o ediciones que tengamos que hacer a los que ya tienen el ecosistema de drones. Y una vez que tengamos la modificación, crearemos un Dockerfile. El Dockerfile es el archivo, más adelante lo explicaré en más detalle, donde se le indica a Docker qué configuración tiene que hacer de la imagen. Y una vez que se indica esta configuración, se crea la imagen utilizando el comando de docker build, que también lo explicaré en más detalle más adelante. Y en el caso, el cuarto es opcional, como le indica, si queremos utilizar un entorno de multicontenedores, donde tenemos más de uno que se comunican entre ellos, habría que definirlos dentro de un Docker Compose YAML, que, como es el caso del ecosistema de drones y del trabajo que yo he hecho, lo explicaré más adelante porque es importante que se entienda. El quinto paso es, una vez creada la imagen con el Dockerfile y desarrollado el archivo de Docker Compose, se puede arrancar el contenedor. Con el comando de Docker Run, si no se trabaja con Docker Compose, o con el comando de Docker Compose App, sí que se trabaja con Docker Compose. Una vez desplegado ya se puede probar que funciona como en el paso 6. Y en el caso de que este despliegue se quiera hacer en otros ordenadores o en otros drones o en otras Raspberries, en otros drones, y que sea reutilizable, lo que hay que hacer es hacer un push a Docker Hub, que es la nube de Docker, para que pueda ser descargado desde todos estos entornos. Seguimos, quiero hacer un poco de inciso en lo que es una imagen porque es un concepto importante. Repito que es un paquete que contiene todo lo necesario para ejecutar una aplicación, tanto código, entorno, bibliotecas, variables de entorno y configuraciones. Y lo más importante de esta diapositiva es entender que una imagen, una vez creada, no es modificable. Es decir, es de solo lectura, se crea, se almacena, y en el caso de que queramos modificar una imagen, ¿por qué? Porque luego al despegar el contenedor vemos que tiene algún error, o para hacer futuras mejoras, hay que volver a crear una imagen, o bien con otra versión, o sobreponiendo la que ya tenemos. ¿Y cómo se crean? Como ya he comentado, con un Dockerfile. El Dockerfile se podría decir que es una de las cosas más importantes porque es la base de una imagen de Docker. Es lo primero que crearemos antes de poder crear una imagen. ¿Por qué? Porque se dice cómo se tiene que construir esa imagen previa a un contenedor, donde se indica el sistema operativo, como ya he dicho, Linux, Windows, el de Apple, con una imagen base que puede estar en Docker Hub, las dependencias que tenemos que instalar dentro de él,
el directorio donde queremos trabajar. Sabemos que nosotros tenemos los archivos dentro de un cierto directorio de nuestro ordenador. Pues de la misma manera, estos archivos estarán dentro de un cierto directorio dentro de la imagen y hay que indicarla. Los archivos que se tienen a añadir, pues todos los necesarios, como los que necesitamos nosotros para probarlo en nuestro ordenador, son los que tendremos que añadir a la imagen de Docker. Las variables de entorno y comandos a ejecutar, porque al crear una cierta imagen o desplegar el contenedor, podamos querer instalar dependencias automáticamente o automatizar este proceso. Este es un primer ejemplo de un Dockerfile muy sencillo. Luego entraré más en detalle y lo veremos en directo porque es el Dockerfile del primer ejemplo que haré en esta serie de vídeos explicativos. Y vemos que tiene diferentes apartados. El primero es la imagen del sistema operativo, la imagen base. Esta imagen vemos que es Ubuntu en la versión 20.04. Esta imagen ya está subida a Docker Hub. Entonces Dockerfile va a reconocer qué imagen es esta y qué versión y se la va a descargar automáticamente cuando se quiera crear la imagen. Ya está por defecto. Diversas variables de entorno. En este ejemplo las he añadido para ver qué se pueden añadir. Comandos a ejecutar. Cuando instalamos cosas en un sistema operativo de Linux, en este caso en Ubuntu, lo hemos utilizado diversas veces según alguna asignatura, hay que ejecutar diferentes comandos, en este caso el apt get update y los install. El Dockerfile permite automatizar este proceso y que no sea necesario que nosotros tengamos que irlo a añadir a mano. Él, al desplegar el contenedor, ya los ejecutará y ya lo hará funcional. El directorio de trabajo, en este caso creo uno que se llama /app, e indico que tanto el boot.py como el Dockerfile, como el let's service, como el requirements, todos los archivos que se encuentran dentro de la carpeta de Drone Engineering Ecosystem, deben añadirse dentro de esta imagen. Y por último, con este comando lo que indico es que las dependencias que se recogen dentro del archivo de requirements.txt, que en este caso son pocas, se deben instalar también al crear esta imagen o al desplegar este contenedor. En este caso es el Dockerfile del contenedor de servicios, tanto de LEDs como de cámara, como de autopiloto del ecosistema de drones que yo he utilizado para mi contribución al TFG. Como veis, tiene muchas más dependencias. ¿Por qué? Porque se tienen que instalar todas las dependencias necesarias para utilizar los LEDs, para utilizar la cámara, y hay que entender que cuantas más instalaciones tengamos que hacer con Dockerfile, más tiempo se llevará para cargar la imagen, para crear la imagen, y también más tiempo para ejecutarla cuando creemos el contenedor. Lo bueno de Docker es que reutiliza, si nombramos a la imagen de la misma manera o reconoce que de este archivo ya ha creado alguna imagen que tenga guardada, reutiliza esto y hace que las siguientes sean más rápidas de crear. Entonces siempre la primera será la más costosa y a partir de ahí habrá pasos que ya se saltan porque reutiliza versiones de la misma imagen y será más rápido. Los contenedores, es por refrescar un poco lo que he avanzado en la introducción, es una instancia de ejecución de una imagen que encapsula todo lo interior comentado en una imagen, coge todo lo que hay en una imagen y lo despliega y ejecuta lo que contenga dentro. Lo bueno de un contenedor, que es portátil, está o en la nube de Docker o en nuestro ordenador y se puede desplegar tantas veces como ejecutemos el comando, y es muy eficiente porque un mismo contenedor, una vez reconocido su nombre, el nombre de la imagen, perdón, podemos ir, en nuestro caso, beneficioso para cualquier dron que tenga conexión a Docker, podemos ir y descargar el contenedor ya con todo funcional y todo funcionando en todos los drones, y si nos ha funcionado uno y la instalación de Docker se ha hecho correctamente en los otros, también se podrá descargar en los otros sin necesidad de ejecutar ningún comando a mano, de instalar nada, sin necesidad de hacer ninguna prueba para comprobar que el entorno funciona, sin ejecutar ningún comando para ejecutar la aplicación, porque todo será automático según las indicaciones que le hemos dado tanto al Dockerfile como en su defecto al Docker Compose. ¿Qué es Docker Compose? Es una herramienta complementaria a Docker que permite definir y ejecutar aplicaciones multicontenedores cuando queremos tener más de uno, no uno aislado, que es el caso del ecosistema de drones, definiendo cómo interactúan y cómo se comunican entre ellos. Dentro de esta configuración del entorno de multicontenedores, incluye la configuración de los servicios. Los servicios es como se nombran a los contenedores.
las redes, que es nada más que una red de IPs que permitirá reconocer a cada uno de los contenedores, y los volúmenes, y todo esto se recoge dentro de un docker compose.yaml. Quiero hacer hincapié en lo que es un volumen, que es una forma de compartir datos entre contenedores, que esto será muy útil, y en mi caso lo más útil es el tema de persistir sus valores. El ecosistema de drones tendrá una API en aire. Entonces, crear un volumen de esta API o de esta base de datos permite que cuando se apague o se pare o se reinicie, los valores de esta base de datos persisten en el entorno. Entonces, al volver a desplegar, estos valores de la base de datos se conservan, no se eliminan. O sea, nosotros podemos borrar el contenedor, pero no se borran los datos de la base de datos que tenía este contenedor. Y es muy útil también para compartir datos, pero no es mi caso, pero sí para persistir los valores y que podamos editar la base de datos, borrarla y volverla a levantar y arrancar, y se persistirán sus valores. Este es un caso de un Docker Compose. Utiliza la versión 3.3, en este caso es por defecto, no tiene más interés, y define los servicios. Hay dos servicios en este caso, porque quería utilizar el tema de multicontenedores. El primero es la imagen del contenedor que nosotros crearemos. En mi caso voy a hacer un ejemplo sencillo con LEDs. Entonces, dentro de este contenedor se encontrarán los archivos para ejecutar los LEDs, y se llama prueba ordenador versión 1. El nombre del contenedor es LEDs, y en comando se indica el comando que se ejecutará en cuanto se arranque el contenedor. Este sería el comando que si nosotros fuéramos manualmente a nuestro ordenador habría que teclear en el terminal, o si fuéramos al dron, teclear en el terminal del dron, pero en este caso al arrancarse el contenedor se ejecutará automáticamente y se iniciará. Como he comentado, los contenedores deben ser identificados para poder acceder a ellos o poder normarlos desde uno, desde otro o desde nuestro propio ordenador tener acceso a ellos. Y se crea una red que en este caso la IP del contenedor de este es la 192.168.168.208.3. Depende en Mosquito. ¿Qué significa esto? Al tener múltiples contenedores, puede que unos tengan que depender de otros y arrancarse después de otros. Esto pasa tanto ahora con contenedores como cuando tenemos una serie de códigos que se van arrancando uno tras de otro. En este caso, como el contenedor, el de prueba ordenador, se va a conectar a Mosquito, lo que queremos es que se arranque posteriormente a que Mosquito esté arrancado. Entonces, le indicamos que depende de este y primero se arrancará Mosquito y seguidamente este contenedor. La imagen de Mosquito, como veis, no utiliza un contenedor que yo haya creado, utiliza una imagen de Docker Hub que se llama Eclipse Mosquito con una cierta versión por defecto. En este caso lo importante es saber que este contenedor expone puertos. ¿Por qué? Porque Mosquito se utilizará como broker interno para tener comunicaciones entre los contenedores. Entonces se mapean los puertos del contenedor a los puertos del sistema operativo de dentro del contenedor. En este caso mapeamos el 1883 al 1883 del interior del contenedor. El 884 y 1884 también y el 8000 también. Entonces en este caso se podría mapear a diferentes puertos, pero se mapea el de fuera del contenedor al de dentro. Y vemos que la red en este caso se llama Bridge, podríamos haberle puesto cualquier nombre, pero se llama Bridge, y el conjunto de IPs que se pueden asignar son las que se indican aquí. Como última parte, antes de ir a una serie de comandos por tenerlos en mente, ¿qué es Docker Hub? Docker Hub será muy útil en el caso de que queramos utilizar una imagen en otro sistema operativo, que en mi caso, o en otro entorno, que en nuestro caso sería el dron. Cuando queramos utilizar el dron, la imagen que el dron va a coger para crear los contenedores debe estar en Docker Hub. Irá a internet y la cogerá. Y nos permite a nosotros como desarrolladores almacenar imágenes de manera pública o privada. Cualquier desarrollador puede subir imágenes aquí y puede almacenar, compartir, buscar o descargar imágenes publicadas por otros. Es decir, tú si vas a subir otra imagen
o cualquier otro compañero del ecosistema puede subir un contenedor a Docker y que cualquiera de nosotros, únicamente sabiendo el nombre con el que lo ha subido, nos la podamos descargar. En este caso, mi nombre de usuario es Jordi Llavería y he subido una imagen a Docker Hub nombrada Jordi Llavería /lets/tutorial y la versión 1. Entonces, sabiendo que hay esta imagen en Docker Hub, cualquiera de vosotros se la puede descargar. Pero también hay el caso en el que propias empresas o desarrolladores de alguna empresa suben imágenes de sus aplicaciones. En este caso yo he utilizado la de Eclipse Mosquito, que como veis tiene más de 500 millones de descargas. Esto es que la gente sabe que hay esta imagen y antes de liarte a crear una imagen donde haya Ubuntu y este Ubuntu dentro tenga el mosquito, que se instale con ciertos comandos que le hagas tú, te descargas la imagen y sabes que es completamente operativa. Y por último quería dejar esta diapositiva con parte de los comandos más importantes que vamos a utilizar en esta serie de vídeos y que vosotros utilizaréis seguro si queréis trabajar con Docker. No entraré mucho en detalle en ellos ahora porque los iré utilizando a lo largo de los vídeos, pero quiero principalmente el primero, que es Docker Build, y cuando construyamos la imagen para poder utilizarla en el dron hay que indicar la plataforma, que en este caso es Linux /ARM64 versión 8, esto es muy importante porque si no, no funcionará. Y también que el nombre de la imagen, cuando queramos utilizarla en nuestro propio ordenador, da igual el nombre de imagen que tenga, porque habéis visto que el mío era prueba ordenador, pero cuando queramos esta imagen subirla a Docker Hub y la subiremos con el Docker Push, tiene que ser nombre de usuario / nombre de la imagen, versión de la imagen. Puede ser Jordi Llavería /Let's Tutorial latest, que significa que será la última y da igual cuál sea, si hemos subido hasta la 8 pues esta será la 9, o podemos indicar que sea un cierto número de imagen pues para tener un control o lo que queramos. Y los siguientes comandos: Docker login es para registrarse dentro del terminal, los Docker compose stop y down es para arrancar, parar o eliminar los contenedores, Docker ps-a sirve para ver todos los contenedores que tenemos creados, Docker images para crear todas las imágenes, y uno de los comandos importantes también que quiero mencionar es el Docker image rm. ¿Por qué? Si nosotros creamos una imagen que se llama prueba ordenador versión 2, la desplegamos y veo que tiene un error, lo lógico es que yo haga la modificación, vuelva a crear la imagen y por solucionar este error que vuelva a crearlo como versión 2. Por cada modificación que haga hacer versión 1, 2, 3, porque a la mínima que haga 20 modificaciones me voy a juntar con 20 contenedores. Y lo importante es saber que cuando vayamos a volver a desplegar este contenedor hay que antes eliminar la imagen previa para que forzar a Docker a volver a ir a buscar esta versión a Docker Hub, porque si no se quedará con la previa y nunca solucionaremos el error porque siempre estará cogiendo la previa. Y el docker exec es un comando que simplemente nos permite entrar dentro de un contenedor, porque al final dentro de un contenedor se está ejecutando Ubuntu. Entonces nos permite entrar dentro para ver los archivos que hemos subido, comprobar que es el último que queremos ejecutar y tal. Con esta diapositiva acabo este primer vídeo introductorio, espero que haya sido de ayuda y en el siguiente ya trabajaremos por descargar Docker Desktop, Docker Hub y empezaremos con el primer ejemplo.